Buenas tardes amigos, bienvenidos a Minedu TV. Quien los saluda es Alex Corrales y el día de hoy vamos a seguir tratando una vez más el tema de la evaluación censal de estudiantes. Ya en otras ocasiones lo hemos venido desarrollando y en esta oportunidad vamos a tratar el tema ¿cómo aporta la evaluación censal de estudiantes a mi trabajo en el aula? Si es que tienen alguna consulta van a poder realizarla a través de nuestras redes sociales, el Facebook, nuestro canal de YouTube, también en www.minedutv.gov.pe, nuestra página en internet. Para eso nos acompaña el día de hoy Humberto Pérez León Ibáñez, responsable de nuevos proyectos, y Johnny Arámbulo Mogollón, subcoordinador del equipo de comunicación de la Oficina de Medición de la Calidad de los Aprendizajes del Ministerio de Educación. Buenas tardes, señores. Buenas tardes, Alex. Buenas tardes, Alex. Buenas tardes, amigos. Bueno, empezamos contigo, Humberto. ¿Por qué es importante la evaluación censal de estudiantes? Bueno, Alex, la evaluación censal de estudiantes, la ESE, es importante, creo, por dos motivos. El primero de ellos, por el que todos sabemos, es porque nos da información para tomar decisiones. Y da esta información a varios niveles, a padres de familia, a docentes, directores y también a aquellos que toman decisiones sobre política educativa nacional. Nos dice cuántos estudiantes lograron lo esperado para el grado y cuántos no lo lograron. Pero además de eso también nos describe qué aprendizajes son los que consiguieron estos estudiantes que lograron lo esperado, y aquellos que no lo lograron también describe qué aprendizajes han logrado y cuánto les falta por conseguir. En ese sentido, es importante la evaluación censal de estudiantes. Sin embargo, y el tema que nos reúne acá, también es importante por un segundo motivo, porque la evaluación censal puede ser también un pretexto para iniciar una reflexión pedagógica al interior de las escuelas. Es decir, decirle al docente, darle el mensaje al docente de que puede ponerse a reflexionar acerca de qué cosa es lo que estoy enseñando y cómo es que lo estoy enseñando. Es decir, que aparte de todo el valioso material que el Ministerio de Educación proporciona, rutas del aprendizaje, cuadernos y libros de trabajo, materiales libros de texto que se usan en las aulas, también el Ministerio, a través de la Oficina de Medición de la Calidad de los Aprendizajes, pone a disposición de los docentes las preguntas liberadas de las pruebas que aplica cada año en los reportes de resultados, y estas preguntas pueden servir como un insumo para complementar también la labor del docente. ¿Cómo así? Sirviendo como disparadores, como suscitadores de reflexión pedagógica. Es decir, a veces un docente podría no saber cómo enfocar de repente determinado aprendizaje, y al enfrentarse, digamos, a leer y analizar y reflexionar sobre los ítems que se liberan, podría esto darle ideas a los docentes para poder diseñar estrategias de aula. Y esta reflexión es importante, sobre todo teniendo en cuenta que las preguntas, las tareas que se proponen en la evaluación censal, si bien están en un rango amplio de dificultades, es decir, hay tareas sencillas, hay tareas que no exigen operaciones mentales complejas, también ofrece tareas y preguntas que requieren de un procesamiento mental complejo, es decir, que involucran que los estudiantes tengan que poner en juego operaciones más complicadas. Esas son las que le otorgan riqueza al trabajo pedagógico también, ¿no? Pero es significativo la evaluación censal de estudiantes. En ese sentido, ¿cuál es la relación entre la ESE y el trabajo docente? Bien, el primer punto en común entre la ESE y el trabajo docente es el currículo. El currículo es el que prescribe los aprendizajes que son absolutamente necesarios para todos los estudiantes a nivel nacional. La evaluación censal no hace otra cosa que medir los aprendizajes que deberían lograr los estudiantes en las aulas. El trabajo en el aula también tiene como fuente el currículo nacional. Entonces, este es el primer punto de encuentro
de la evaluación con el trabajo en el aula. Pero el segundo punto de encuentro aquí es que las preguntas y las tareas que se proponen en las pruebas se nutren de las actividades y el trabajo cotidiano en el aula. Para construir las evaluaciones, los especialistas hacen un trabajo de indagación e investigación sobre los contextos que rodean a los estudiantes, sobre un análisis de los cuadernos de trabajo y de los textos que editan las distintas editoriales, sobre las prácticas cotidianas de los docentes en las aulas. Entonces, la ESE busca aproximarse también a través de la construcción de sus preguntas a el entorno más familiar de los estudiantes, ¿no? En ese sentido, además, y esto un poco a modo de advertencia, cuando hablo acerca de las relaciones entre la ESE y el trabajo de aula, no quiere decir que los estudiantes, que los docentes deban aplicar las mismas preguntas de la evaluación censal a los estudiantes sin ningún tipo de procesamiento o sin ningún tipo de mediación, porque esto reduciría las potencialidades que tiene el trabajo docente dentro del aula. De lo que se trata es de que el docente reflexione un poco sobre la profundidad, los aprendizajes que evalúan los ítems de la ESE y pueda, a través del trabajo creativo, diseñar unas estrategias que puedan complementar, digamos, la información que da la ESE, que puedan enriquecerla, que puedan lograr los aprendizajes, los mismos aprendizajes que la ESE mide, ¿no? Muchas gracias, Humberto, por todos estos alcances que nos vienes dando. También estamos en esta oportunidad con Johnny Arámbulo. Johnny, otro de los aspectos que se va a tomar en la evaluación censal de estudiantes es la lectura. ¿Qué aprendizajes esperamos lograr al respecto? Como lo ha dicho Humberto, los aprendizajes que se evalúan en la ESE son aquellos que están establecidos en el currículo y que en el día a día los profesores deberían desarrollar con sus estudiantes. En lectura específicamente nos referimos a las capacidades y a los indicadores que dan cuenta de las habilidades lectoras. Por ejemplo, la capacidad de recuperar información explícita del texto, o la capacidad de hacer diferentes tipos de inferencias, o la capacidad de reflexionar sobre el contenido, la forma y el contexto del texto. Esos son los aprendizajes puntuales que se evalúan. Dime, en ese sentido, ¿cómo se refleja el enfoque del área de comunicación en la prueba de lectura? El área de comunicación persigue el desarrollo de las habilidades comunicativas del estudiante. Ya no es el desarrollo de aspectos formales del lenguaje como antes. En ese sentido, se persigue el desarrollo de las competencias comunicativas para leer, la competencia comunicativa de expresar y comprender textos orales o de escribir diferentes tipos de textos de manera cohesionada y coherente. Esto nos obliga a que en el trabajo del día a día sean los textos y ya no oraciones ni palabras aisladas las unidades a partir de las cuales se trabaja. Entonces, se incluyen textos reales en la clase y eso mismo es lo que se recoge en la evaluación. Nosotros evaluamos la capacidad de leer mediante textos que además son de diferente tipo, narrativos, instructivos, argumentativos, etcétera, de diferente formato, continuo, discontinuo, mixto, múltiple y diferentes géneros. Una editorial de periódico, una receta de cocina, un cuento, una historieta, etcétera. Entonces, además, se persigue que en el aula se trabajen todos aquellos textos que forman parte de las prácticas de lectura de los estudiantes. Eso mismo nosotros lo tenemos en la prueba.
los textos que incluimos son textos que circulan en nuestro medio, en nuestra sociedad, ya sea en soporte escrito, en un libro, en un afiche, en un boletín, en una página web, en fin, en distintos soportes, ¿no? Y eso es lo que nosotros vamos a trabajar, y a partir de esos textos es que nosotros planteamos las preguntas. Como ves, entonces, la ESE está totalmente alineada al currículo, es decir, evalúa los aprendizajes que se desarrollan en las aulas, pero además concuerda también con el enfoque propio del área, en este caso el área de comunicación. Entonces, es importante resaltar que debemos ofrecer textos que desafíen la comprensión a los estudiantes. En ese sentido, ¿cómo se evalúa la lectura en la evaluación censal de estudiantes? Bien, por ejemplo, tenemos un texto. Llámese el texto que está apareciendo en pantalla, ¿cómo detectar billetes falsos? Este es un texto real, es lo primero que tendríamos que decir. Es un texto real, está en la página web del Banco Central de Reserva y nosotros lo hemos tomado para evaluar la competencia lectora de los estudiantes y formulamos preguntas a partir de este texto. Si nosotros lo vemos, este texto presenta un conjunto de recomendaciones. ¿Recomendaciones sobre qué? Sobre cómo detectar cuando un billete es falso. Y entonces nos dice que hay que tocar el billete, que hay que girarlo, que hay que mirarlo. Y por eso, dado que nos da ese conjunto de recomendaciones, decimos que es un texto instructivo. También podemos ver que este texto, además de la parte continua, es decir, de las oraciones que se van organizando en párrafos, tiene una infografía que describe los principales elementos de seguridad del billete. Y por otro lado tenemos una distribución del texto mismo, de la información en el texto. Entonces, este texto lo tomamos como blanco de la evaluación y formulamos diferentes tipos de preguntas. Preguntas que tienen que ver con la recuperación de información, con hacer inferencias, con reflexionar sobre el contenido, la forma y el contexto del texto. Por ejemplo, aquí tenemos un ítem, una pregunta de las que se formuló en la evaluación censal. Esta pregunta, ¿qué busca? Busca evaluar la capacidad de reflexionar sobre la forma del texto. Concretamente, ¿qué le pide el estudiante? Le pide que explique la función que tiene un párrafo dentro del conjunto llamado texto. Y entonces, en ese sentido, ¿qué debe hacer el estudiante? El estudiante debe poder recoger pistas que el autor va dejando, ¿cierto?, a través del texto, como por ejemplo el uso de las mayúsculas, el repetir una palabra de las cuales se está desarrollando una indicación, una recomendación, y al final otra vez retoma esta idea que ya fue anticipada con las palabras en mayúscula, el toque, gire y mire. Entonces el estudiante debe poder navegar por el texto, explorar el texto y poco a poco ir haciendo la construcción y llegar a la conclusión, pues, de que lo que se le está pidiendo es que explique la función. Y la función, en este caso, dado todas las pistas que han sido dadas por el autor, es que este párrafo tiene la función de resumir todas las indicaciones, todas las recomendaciones que se han dado antes. Este es entonces uno de los tipos de preguntas que nosotros hacemos. También hacemos preguntas abiertas y esto nos permite dar cuenta, dar evidencia de los logros de aprendizaje que tienen los estudiantes. Bien, entonces aquí otro punto importante. Justamente con estos ítems de reflexión sobre la forma.
¿Qué nos dice la ESE acerca, por ejemplo, de esta capacidad? Nos dice que los estudiantes todavía tienen ciertas dificultades. ¿Te das cuenta? Allí viene uno de los grandes aportes que tiene la evaluación censal de estudiantes al trabajo que el profesor tiene en el aula. Porque la evaluación de censal de estudiantes no solamente le va a permitir saber cuántos estudiantes están en cada nivel de logro, sino le va a permitir saber específicamente qué aprendizajes logra, qué aprendizajes no logra y cuáles específicamente son esos aprendizajes que no logra. El aprendizaje referido a la capacidad de reflexión sobre la forma todavía presenta dificultades y esa información la obtiene el profesor mediante los informes de resultados que nosotros le hacemos llegar y que son producto de la ESE precisamente. Bien, y por ello, cuando nosotros liberamos un texto, liberamos las preguntas de un texto, lo que quisiéramos es que los docentes comenzaran a trabajar otro tipo de actividades con estos textos. Por ejemplo, el docente pudo ver en una clase, puede hacer que el estudiante, como se ve en la pantalla, puede hacer que el estudiante se fije justamente en estas marcas referidas a la forma, a la distribución de la información, a aquello que el autor considera relevante y que le va ayudando a construir al autor primero los significados que quiere transmitir, pero también al lector, cuando éste lee, los significados que debe ir construyendo a partir del texto. Por ejemplo, podría trabajar estas marcas como las palabras que están ahí señaladas, de toque, gire, mire, que están en el párrafo introductorio a todo el conjunto de recomendaciones. Luego está la otra palabra clave aquí en el siguiente párrafo, de toque el billete. En el siguiente otra vez se reitera el uso de estas marcas, el uso de estas pistas, indicios que deja el autor con gire el billete y también con mire el billete en el siguiente párrafo, para finalmente llegar al último párrafo, precisamente en el que se mencionan otra vez las tres en una especie de resumen o síntesis. ¿Qué más podría hacer el profesor? Podría trabajar aspectos referidos a los tipos textuales. Colega docente, usted con este texto, ¿qué podría hacer? Podría mostrarle al estudiante que los textos instructivos no solo son recetas, que los textos instructivos no solo tienen esa estructura típica de unos ingredientes y unos procedimientos, sino también un texto instructivo menos canónico, menos modélico y en este caso de recomendaciones. ¿Qué más podría trabajar usted? Ver cómo es un texto mixto, cómo es que en esta parte continua puede insertarse una imagen, una infografía, algo que resulta ser relevante para explicar mejor los contenidos que están aquí. Eso es lo que nosotros perseguimos con la evaluación censal de estudiantes. Y como vemos, tienen distintos puntos, distintos momentos en los que se relacionan, se conectan, ¿no? El trabajo en aula con la evaluación. Entonces, amigos docentes, vemos que es importante ofrecerle a los estudiantes textos de diferente tipo y dificultad, ¿no? Y ponerlos en situaciones donde ellos tengan que razonar, poner en práctica su comprensión profunda, ¿no? Como este tipo de textos que nos has ofrecido del Banco Central de Reserva, que lo podemos encontrar, bueno, en cualquier claro, sitio. En la página web, y que, como bien has mencionado, lo que promueve es las prácticas de lectura, que se usen las prácticas de lectura en el aula, sea para la enseñanza y el aprendizaje, o en este caso, puntual para la evaluación. Bueno, muchas gracias Johnny, muchas gracias Humberto. Gracias a ti. Sido Gracias a ti, Alex. muy didácticos en explicarnos el día de hoy
todos estos alcances de la evaluación censal de estudiantes. No se van a quedar todavía un rato más con nosotros porque vamos a absorber todas las consultas de nuestros amigos internautas en el último bloque. Por favor, todas sus consultas a través de las redes sociales del Minedu y también de nuestro canal de YouTube. Nos vamos a una pausa, regresamos dentro de un momento. Continuamos con Minedu TV. El día de hoy estamos tratando el tema ¿cómo aporta la evaluación censal de estudiantes a mi trabajo en el aula? Bueno, en este bloque tenemos la visita de Olimpia Castro Mora. Ella es subcoordinadora del equipo de matemática de la Oficina de Medición de la Calidad de los Aprendizajes del Ministerio de Educación. Olimpia, tú nos vas a explicar el tema ¿cómo aporta la ESE en matemática en el trabajo en el aula? Así es. Buenas tardes, profesores. Buenas tardes, público en general. Gracias, Alex. Justamente la evaluación censal tiene sus fines propios de evidenciar lo que se aprende en el aula. Y ese es el nexo de que queremos compartir ahora. Desde la formación matemática que buscamos en los estudiantes en el día a día, en el proceso, se miran, se apuntan todo el desarrollo de habilidades y capacidades que viene junto con los contenidos a dar esta esencia de la formación, estos saberes propios de un razonamiento, de una comunicación que les sean útiles para la vida. Entonces, desde esto es importante señalar algunos aspectos básicos, puntuales, que es importante darlos a conocer a los docentes en general. En primer lugar, que lo que se evalúa son las capacidades y los indicadores que están dados, normados en el currículum nacional. Desde ahí, entonces, debemos apuntar juntos, estamos trabajando juntos por una atención y un desarrollo de las capacidades matemáticas en general, comunicar, representar, utilizar las estrategias diversas matemáticas, como también el razonar y poder dar explícito trabajo de todos sus saberes en las tareas que se propician. También abordamos la parte de los contenidos matemáticos, que son muy particulares según el grado, según el ciclo que se está trabajando. En esta parte, el nexo está en que el centro no es el grado evaluado, el centro es el estudiante año a año, grado a grado que va aprendiendo. Entonces, en esto viene el cómo atender a esta secuencia de saberes, cómo ir incrementándolos, que sea esto una base para construir próximos aprendizajes, nuevos aprendizajes. Y desde ahí entonces la ESE, en la manera como actúa, interviene en las tareas que propone de evaluación, integra estos aspectos, las capacidades, los contenidos, como también los diversos contextos, que es la parte real o simulada, en donde el estudiante pone en juego sus decisiones, sus recursos matemáticos, que le van siendo útiles en la vida. En ese sentido, ¿cómo se relaciona la evaluación censal de estudiantes con los aprendizajes en matemática? Sí, la relación es, como dije, va muy alineada y digamos que es inclusive recíproca. Evaluamos lo que se trabaja en el aula, lo que pide el currículum, lo que proponen los libros, lo que propone todos los materiales que da el ministerio en general. Entonces, buscamos conocer las experiencias que hay en aula, las oportunidades de trabajo que han tenido y de alguna manera dentro de la modalidad y digamos lo que se puede evaluar desde una evaluación de lápiz y papel, buscamos responder a estas expectativas de formación. En ese punto podemos ver que a través de los grados hay diversos formatos que usamos, que permite dar a entender la situación que se quiere, atiende a la diversidad del país. Sabemos que estamos en un país donde su realidad, su cultura, sus prácticas son muy distintas, pero sin embargo con una prueba tratamos de medir esos saberes, esos desarrollos en matemática, que no solo los conozcan, sino qué hacen con ellos, cómo pueden utilizar, digamos, si están aprendiendo un algoritmo, que es una de las cosas que se da mucho énfasis, el algoritmo muy razonado, que sea inclusive algo flexible, que el estudiante sepa lo que está haciendo, cuándo usarlo de una manera, digamos, rigurosa y cuándo de una manera más intuitiva. Si estamos trabajando una situación problemática, una situación real que tiene algo por definir, también que el estudiante pueda tomar decisiones
frente a lo que va. No es algo que de inmediato tengo la respuesta. Procuramos que intervenga todos estos aspectos en el estudiante frente a una tarea que se propone. Claro, existen diversos caminos que el docente puede ayudar a sus estudiantes. En ese sentido, ¿cómo se miden los aprendizajes en matemática, en la evaluación censal? Sí, con un ejemplo podemos evidenciar de una forma más clara. Aquí, por ejemplo, estamos proponiendo una de las tareas que se presentó en evaluación censal de segundo de secundaria, 2015. Aquí vemos que esta es una tarea que presenta una situación real. Viene a estar la relación de dos aspectos, dos magnitudes. En esta parte les dice la relación que hay entre el tiempo que permanece abierto un caño y una determinada cantidad de agua que vierte el caño en esos periodos de tiempo. Si bien esto es algo real, y me voy a ahondar ahorita en el aspecto matemático, no deja de lado todo lo que engloba este trabajo en el aula, la riqueza que tiene no solo por los gráficos matemáticos y lo que voy a mencionar, sino también por la parte actitudinal y valorativa, el cuidado del agua, el cuidado de los caños, una idea de cómo se da esto. Entonces el estudiante comienza interpretando la gráfica y de ahí ve cómo se va dando. Para esto hay muchos saberes previos también. Tiene que saber interpretar, conectar, leer los puntos, cómo se dan estos puntos en las magnitudes. Por ejemplo, un docente en aula, quienes compartimos estas actividades, que son las que se liberan con esa finalidad, si estamos en el aula, los estudiantes pueden involucrarse un poquito más en la tarea y analizar, por ejemplo, las unidades. Esto es un caño totalmente abierto o que está goteando. Es un balde, es un tanque de agua, es una piscina. ¿Cómo se va dando en cuanto a las dimensiones? Y que ellos comiencen a ver qué elementos pueden ir dando estas respuestas, lanzar conjeturas. Quiere decir que se terminó el gráfico cuando se llenó, o esto sigue. Entonces es ir generando expectativas, que vean que esto es un elemento, un insumo que te permite conectar con muchos aspectos de la vida, como también con muchos aspectos de matemática. En ese caso, tareas como estas que comienzan con un estímulo gráfico, no termina ahí. El estímulo, la tarea en evaluación, caso de la censal, continúa indicando y a partir de esta información hay una afirmación que da una persona. Dice, Santiago informa que si a los 4 minutos se contiene ya 100 mililitros, entonces a los 8 minutos el depósito tendrá 2.000 mililitros, 1.000 mililitros y 2.000 mililitros. Esto es algo que por oportunidad de clase muchas veces los estudiantes tienen dificultad para responder, porque se pide analizar la situación, analizar los elementos, tomar una postura y justificar esa postura. Y digo por oportunidad porque generalmente nuestras clases de matemáticas se reducen al cálculo, a la operación o a los problemas muy similares, y qué más sacar donde uno se sienta seguro, en confianza, apertura para lo que va, son también elementos que tiene. En este caso es una tarea que corresponde a la competencia de regularidad, cambio y relación, pero también tenemos la parte de las capacidades, que si bien interpretan, decodifican, la parte de comunica y representa, también está la parte de argumenta, justifica y argumenta. Entonces, el mensaje a los docentes es que sí, cuando trabajamos desde el aula, trabajamos esto integrado, articulado entre sí, no es uno exclusivo, sino quizás es uno que predomine. Y los estudiantes van entrando en todo este manejo global y útil y práctico de la matemática. Como decía, muchas veces es por falta de oportunidad. En uno de los trabajos, porque esta parte se hace con codificación, los estudiantes no redactaban mucho, hacían unos símbolos que era su manera de expresar. Entonces, estas habilidades tienen que ser en conjunto, poder expresar lo que uno organiza, lo que uno piensa en su trabajo que va desarrollando. Claro, podemos notar que la evaluación brinda diversas propuestas para desarrollar el campo matemático. En ese sentido, ¿cómo aporta todo ello a la escolaridad? Bien, solo digo de manera muy rápida, cuando uno habla de la interpretación, esta parte de interpretación tiene una serie de elementos. Cuando uno habla de la argumentación, uno puede usar, según el estímulo presentado, los diferentes recursos que trae. Entonces, tu pregunta va, ¿cómo aporta esto a la escolaridad? Paso a paso.
las oportunidades, la gradualidad que propone el currículum. Un ejemplo, profesores de matemáticas, todos los años enseñamos a sumar y a restar. Hay adición y sustracción en todos los grados de la escolaridad, pero no enseñamos lo mismo. Año a año va cambiando diferentes aspectos, significados, rangos numéricos, situaciones donde se pone en práctica, y esto va dando. Un año que dejemos de hacer algo, no es que rápido en adelante se puede recuperar. De esta manera debemos ver todas las competencias matemáticas. Qué importante es la parte de estadística y probabilidad para la vida misma, para ir aprendiendo poco a poco, ir incrementando nuevos saberes. Y justamente las evaluaciones censales, apuntando también a esta importancia, coge las competencias matemáticas completas. Las 4 competencias evaluamos, tanto en cuarto grado, en segundo de secundaria, porque da ese mensaje, los aprendizajes oportunos. ¿Qué de patrones debes saber desde inicial? ¿Qué de secuencias patrones en secundaria? Para que cuando llegue a tareas como estas, que muchas veces desde docentes decimos, esto corresponde a una función lineal, afín, pero no es el único camino. Puedo generar otro tipo de relaciones y hacerlo con secuencias numéricas, detectar una regularidad, es decir, encuentra ser todo un recurso, toda una herramienta de trabajo, esos conocimientos matemáticos que traemos. Es importante también alcanzar los aprendizajes propios, esa rigurosidad del vocabulario, es importante los algoritmos, las fórmulas, los procedimientos, pero entendidos, comprendidos en su trabajo. No te ciñes solo a eso, tienes otras formas de manejarlo, de abordarlo, y justamente la evaluación censal, en el afán de ir midiendo lo que sabe hasta determinado momento, en este caso segundo y secundaria, da opción por los formatos, los estímulos, a utilizar directamente el contenido apropiado, lo cual es sumamente directo y útil, porque se aborda de manera muy práctica, pero si no lo tiene, no lo ve de esa primera forma, tiene otras maneras de poder enfrentar. Y ahí da una riqueza de poder ver estas formas de razonar frente a un trabajo desde una decisión, una práctica personal. Y antes de olvidarme, en la matemática la labor de los docentes es ese grado de confianza y autonomía que hay que darle a nuestros estudiantes. El que se sientan capaces, seguros, que tarea que me dan es porque la puedo hacer. Nuestra preocupación estaría que me dan una tarea y uno diga, esto no me han enseñado, porque lo que te enseñan te lo van a preguntar o lo vas a enfrentar de formas muy distintas, pero seguro de que soy capaz de hacerlo, puedo hacerlo. Y esa es otra de las cosas que es importante en el día a día, en el trabajo, en las tareas, en los manipulativos, en toda la riqueza que se tiene en el aula, tener esa confianza, esa seguridad, y desde el docente también transmitírselos, cómo va ese avance, ese trabajo. Claro, así es, amigos docentes. Es importante considerar las estrategias que tiene un estudiante para resolver un problema. No hay un solo camino, hay diversas estrategias que ellos pueden ampliar y deben ser promovidas por los mismos docentes. Así es, así es. Y también cabe indicar que si bien nuestro propósito es medir cómo avanzan, cómo están los estudiantes, también hay bondades desde la evaluación censal justamente dirigida a los docentes, lo que se da en los informes, en los reportes. ¿Qué bondades, qué potencialidades tiene el que nos puede decir qué alcanzan y también nos puede decir oportunamente qué dificultades presentan? Podemos ver si es que los estudiantes conectan estos aprendizajes, si es que son capaces de manejar lo que el estándar pide para determinado grado, y si no, de qué maneras abordarlos. Uno de los recursos, las herramientas muy buenas acá, como digo, son los ítems liberados, son todos los detalles, los informes que damos en los mismos productos que publica el Ministerio, la UMC. Muchas gracias, Olimpia, por todos los alcances que nos has brindado. Bueno, estuvo con nosotros Olimpia Castro Mora y es subcoordinadora del equipo de matemáticas de la Oficina de Medición de la Calidad de los Aprendizajes del Ministerio de Educación. Una vez más, nos vas a seguir acompañando para seguir absorbiendo las consultas de todos nuestros amigos internautas. Ya saben, pueden seguir haciéndolas a través de nuestro canal de YouTube, nuestro Facebook y a través de la página web minedu.gov.p/en vivo, que vamos a estarlas absorbiendo dentro de unos momentos. Bueno, muchas gracias, nos vamos a una pausa. Con Minedu TV,
el día de hoy estamos tocando el tema ¿cómo aporta la evaluación censal de estudiantes S a mi trabajo en el aula? Muchas gracias por todas las consultas que venimos recibiendo a través de nuestras redes sociales, nuestra página web y nuestro canal de YouTube. Dentro de unos momentos la vamos a absolver. Ahora, en este tercer bloque, nos acompaña Vilma Murga Castañeda. Ella es especialista del equipo de Ciudadanía y Ciencias Sociales de la Oficina de Medición de la Calidad de los Aprendizajes del Ministerio de Educación. Bienvenida, Vilma. Muchas gracias, Alex. Buenas tardes a todos los docentes que están conectados, que nos están sintonizando y a todo el público en general. Tú el día de hoy nos vas a explicar el aporte de la ESE en Historia, Geografía y Economía en el trabajo en el aula, ¿no? En ese sentido, ¿qué aprendizajes espera que los estudiantes logren en estas materias, en Historia, Geografía y Economía? Así es, Alex. Sí, tenemos la novedad de que este año evaluamos el área de Historia, Geografía y Economía. Es un reto evaluar un área tan compleja, cuyo objetivo, cuyo aprendizaje esperado en los estudiantes es el desarrollo de lo que denominamos una ciudadanía activa. En ese sentido, tenemos en la lámina una lámina que nos muestra cómo es que Historia, Geografía y Economía es un aprendizaje que busca formar ciudadanos activos. Vamos a correr, espero que sea, ¿sí? Entonces tenemos ahí en la lámina cómo es que nuestro centro de atención, el centro de atención en el área de Historia, Geografía y Economía es formar ciudadanos que quizá podamos entenderlo mejor a partir de un ejemplo. De cualquier persona esperamos que si estuviera ante una noticia, ante un acontecimiento, un hecho importante de la actualidad, que esta persona sea capaz de preguntarse, de ubicarse en el contexto en el que ocurren los hechos, que se pregunte qué ha causado este acontecimiento, cuáles son sus posibles implicancias, que tal vez que busque versiones distintas acerca de este hecho y a partir de ello pueda construir su interpretación, es decir, tenga una opinión que sea informada, que sea una opinión fundamentada. Es de esperarse entonces que el área de Historia, Geografía y Economía contribuya con la formación de una persona capaz de construir justamente sus interpretaciones o que se sienta también partícipe del ambiente, que se sienta partícipe y responsable de la transformación del espacio geográfico, que sepa y reconozca que somos las personas las que interactuamos entre nosotras y en esta interacción influimos sobre el ambiente y que podemos incluso llegar a producir algunas problemáticas ambientales. Y esto es ciudadanía activa, es decir, saber que mi actuación influye sobre el ambiente es parte de la ciudadanía activa que esperamos los estudiantes logren a través del área. Finalmente, hay una tercera competencia más vinculada con la economía, en la que se espera que un estudiante sea capaz de reconocerse como agente de su sociedad en la gestión responsable de los recursos, no solo de sus recursos personales, sino incluso su participación en la gestión de los recursos de su sociedad. Entonces, este complejo número de aprendizajes es el que se espera lograr a través del área de Historia, Geografía y Economía y se visualiza en el currículum a través de 3 competencias. Qué importante estar trabajando ese concepto de ciudadanía activa, es precisamente lo que nosotros tenemos que seguir promoviendo, ¿no?, como institución a nivel país para que se ejerza plenamente. Así es. En este sentido, ¿cómo se evalúan los aprendizajes en la evaluación censal de estudiantes? Sí, la evaluación censal de estudiantes justamente asume el reto de evaluar algunos aprendizajes que sustentan la ciudadanía activa. Vamos a ver con un ejemplo, en principio, a partir de la competencia de historia, tenemos en la lámina una pregunta que se plantea para el área de historia. Esta pregunta tiene que ver con un acontecimiento bastante lejano a nosotros, más de 10.000 años, la Revolución Neolítica. Como verán los docentes que nos sintonizan, no se trata de un aprendizaje memorístico, nosotros le ponemos al estudiante la noción de Revolución Neolítica, que representa una transformación muy importante para la vida de los seres humanos y que tiene una consecuencia.
¿qué aprendizaje es el que se solicita al estudiante a través de este ítem? Que sea capaz de reconocer las consecuencias de un hecho o proceso histórico. La respuesta correcta está vinculada con la alternativa B, que nos dice: los seres humanos empezaron a establecerse y formar centros poblados. Entonces, lo que podemos notar es que a través de esta pregunta, el docente puede darse cuenta de que un aprendizaje importante es que los estudiantes sepan reconocer consecuencias de un hecho. El docente objetiva esta necesidad y sabe que esto no debe ser de manera memorística, sino producto de un razonamiento, de una construcción del estudiante. Y esto lo puede enseñar asociado no solo a este campo temático, a este contenido, sino asociado a cualquier otro campo temático del área. Y esto lo podemos ver en el currículum. Justamente la competencia construye interpretaciones históricas, a través de la capacidad elabora explicaciones históricas y un indicador que relaciona hechos o procesos con sus consecuencias. Si quisiéramos complejizarlo más, veríamos cómo es que hay hechos que son revolucionarios, como la Revolución Neolítica, porque tiene grandes implicancias para la vida de las personas. Y podríamos entonces preguntarnos con ellos qué significa una revolución, porque un hecho es revolucionario. Podríamos preguntarnos también o plantearle que investiguen sobre otros hechos revolucionarios en la historia de la humanidad, si todas las revoluciones necesariamente son violentas, sangrientas, a qué revolución en la actualidad podrían hacer alusión ellos. Entonces, generar situaciones de aprendizaje a partir de una pregunta que sale en la evaluación censal de estudiantes, ¿no? O podrían vincularla con las fuentes a las cuales tendría que consultar el estudiante para responder a estas preguntas, para investigar sobre estos cuestionamientos que podríamos plantear en clase, y vincular esto con el desarrollo del tiempo, con el tiempo histórico, si es antes, hace cuánto tiempo, qué impacto tiene. Y es esto justamente lo que podría contribuir con esta ciudadanía activa desde la competencia de historia. Podemos notar que nos brinda valiosa información la evaluación censal de estudiantes. ¿Cómo la pueden aprovechar los docentes? Claro, los docentes podrían justamente plantear estas situaciones de aprendizaje, de pronto unas más sencillas, otras más complejas, buscando analizar además las dificultades que presentaron los estudiantes o en la respuesta. Vamos a ponerlo en pantalla. En la respuesta correcta nos señala el que puedan ellos determinar cuál es la consecuencia principal, pero podríamos ver que hay estudiantes que no la reconocen y que de pronto están confundiendo una consecuencia con antecedentes o la están confundiendo con el contexto de los hechos. Entonces, podrían ellos a partir de eso ver qué aprendizajes reforzar en sus estudiantes. Podrían también los docentes, fijándose metas mayores, ¿no? Vamos a poner una imagen, por ejemplo, plantearse a partir de una noticia, de un recurso que se podría usar en clase, plantearse también qué hechos de la actualidad podrían formar parte de la historia del futuro y justamente a partir de esa experiencia construir, entender, comprender que los hechos del presente son los que van a construir la historia del futuro y a partir de eso hablar de hechos revolucionarios que se estarían de pronto, cuyo germen se está desarrollando en la actualidad, ¿no? De esta forma podrían aprovechar una pregunta que viene a partir de la evaluación censal en el desarrollo de sus sesiones de aprendizaje, brindándole estas oportunidades de aprendizaje a los estudiantes. El alcance que nos has dado es acerca de un ejemplo de historia y la forma como los docentes pueden aplicarla en las aulas, pero ¿cómo se aplicaría eso en geografía? Claro. El área, decíamos, es un área bastante compleja porque atiende a tres competencias centrales, ¿no? Una vinculada a la historia y veríamos ahora una vinculada a la geografía. En este caso, para geografía, hemos traído también una pregunta que la tenemos en la lámina
y es una pregunta que está contextualizada en una ciudad X, que lleva por nombre en esta pregunta el Rosedal, y la problemática está vinculada con el que se vierten los contenidos del desagüe al mar. El ministro del país está preocupado por esta situación porque esto podría significar un problema nacional. Se le pregunta al estudiante si es correcto lo que el ministro piensa, es decir, si un problema local, un problema del Rosedal podría convertirse en un problema nacional. Lo que se espera es que el estudiante sea capaz de, en primer lugar, reconocer que las decisiones de los actores sociales pueden influir sobre el espacio geográfico. También que sea capaz de reconocer que el espacio geográfico, el medio, puede ser modificado, se transforma. Y que las decisiones de los actores sociales, de las decisiones de las personas, pueden incluso generar, propiciar algunas problemáticas ambientales. Entonces, se espera que un estudiante sea consciente de eso, pero que sea consciente de que su actuación, responsable tiene implicancias sobre el ambiente, pero que no lo diga como un cliché, todos somos responsables, o que se creen consignas sobre el respecto, sino que esta comprensión se haga sobre la base del conocimiento justamente del área. Toda área de aprendizaje tiene un conjunto de contenidos o campos temáticos y en este caso, el estudiante debería conocer las corrientes marinas, cuál es la dinámica del mar, y por eso, a partir de eso, podría contestar que sí, porque las corrientes marinas trasladan la contaminación a diferentes playas del litoral del país. Un estudiante, sin embargo, que no ha logrado esta comprensión, que tiene un pensamiento más concreto, podría decir justamente lo contrario, que no, porque las corrientes marinas desplazan la basura o la suciedad a otros lugares. Y claro, el hecho de que no la ve le hace pensar de que ya no existe, ¿no? O podría señalar que no, porque el desagüe se vierte en esa playa y no en todas las playas del país, justamente sin esta comprensión de lo que significan las corrientes marinas. Entonces, se trata justamente de generar oportunidades de aprendizaje que a partir de situaciones, de casos concretos, permitan que el estudiante logre estos aprendizajes y además analizar las dificultades que podrían tener, que podrían estar mostrando los estudiantes que no logran responder adecuadamente a esta pregunta. Entonces la idea no es hacer más preguntas, sino es aprovecharlas que nosotros le brindamos como algunos ejemplos para ser conscientes de cuáles son los aprendizajes que se esperan logren los estudiantes. Y a partir de eso, poder dar justamente una evaluación satisfactoriamente. Entonces, en ese sentido, las preguntas del ESE son preguntas que les sirven a los docentes como referencia para que a partir de ellas, ellos tengan sus propias propuestas y se las apliquen a los estudiantes. Así es, Alex. Y fíjate, esto tiene que ver con una competencia que le hemos puesto en pantalla, que es actúa responsablemente en el ambiente, y la pregunta que hemos presentado como ejemplo tiene que ver con la capacidad evalúa problemáticas ambientales y territoriales. Algunos indicadores que podrían vincularse con esta capacidad: describe los cambios y permanencias en espacios geográficos a diferentes escalas, explica cómo se manifiesta una misma problemática ambiental a diferentes escalas. Y este es un aprendizaje que se logra de manera progresiva, es decir, con los más pequeños podríamos hablarles de problemáticas, transformaciones del ambiente cercano, su aula, su escuela, su localidad, y así ir avanzando a una escala mayor, a problemáticas regionales, nacionales, y llegando a la escala global. Además, en este ida y vuelta de también cómo las problemáticas globales nos afectan en lo personal y cómo nuestra actuación tiene que ver también con, de pronto, buscar disminuir estas problemáticas o buscar solucionarlas, o con, más bien, de pronto no contribuir a que estas ocurran, o con las otras capacidades del área, hasta llegar al manejo de riesgos, usar mapas, manejar información. O incluso trasladarla, fíjate, a situaciones cercanas, reales, ¿no? Es decir, recomendamos a los docentes que nosotros en la prueba usamos una situación creada de un lugar no necesariamente real, pero ellos podrían usar situaciones como las que vemos en la lámina, y que son situaciones que, dependiendo del lugar donde están las escuelas, los docentes y estudiantes podrían seleccionar para que sea más relevante sus aprendizajes. Muy interesante, Vilma. Ya nos has explicado
cómo se aplicaría este tema en geografía, en historia. ¿También nos podrías mostrar un ejemplo de economía? Así es, fíjate, hemos traído también una pregunta de economía que le hemos puesto también en la lámina y es una situación que podría ser real, también una situación creada, pero que podríamos encontrar muy cercana a nosotros en muchos casos. Es el señor Ramírez que abre un negocio y él decide no formalizarlo. Entonces se pregunta al estudiante por qué es importante que el señor Ramírez formalice su negocio. Una respuesta esperada, recordemos que estamos hablando de ciudadanía activa, es que el estudiante reconozca que la formalización de los negocios se vincula con el pago de impuestos y que el pago de impuestos a su vez se vincula con el bien común, es decir, con que el Estado cuente con los recursos necesarios para proveer de servicios a los ciudadanos y que probablemente el señor Ramírez, el estudiante, el docente, tú, yo, todos, hagamos uso justamente de esos servicios que nos provee el Estado. Entonces, desde la ciudadanía activa se espera que un estudiante sea capaz de reflexionar y de razonar de esta manera. Una respuesta más bien que no logre lo esperado y que se quede en el proceso, que sea un estudiante que tenga una respuesta de alcance parcial, sería, por ejemplo, para que no sancionen su negocio, para que no clausuren su negocio o para que no le pongan una multa. Y la idea, si bien es cierto, es promover el cumplimiento de las normas, es que este cumplimiento sea consciente, sea un cumplimiento que tenga claramente la ciudadanía activa como su principal motivación y formar ciudadanos activos. Esto lo encontramos en el currículum, en la competencia actúa responsablemente respecto a los recursos económicos y el estudiante debe ser capaz de tomar conciencia que es parte del sistema económico y reconocer cómo su actuación y el cumplimiento de sus responsabilidades justamente permitirán una actuación responsable, una gestión responsable. Esta actuación debería basarse en una comprensión del sistema, en una gestión de sus propios recursos de manera responsable también. Entonces son, como se verá, aprendizajes que pueden ser eminentemente prácticos en un área que podría parecer abstracta, lejana, y nosotros, la Oficina de Medición de la Calidad de los Aprendizajes, evaluamos de esta manera, justamente siguiendo el enfoque que desde el currículum se plantea para el área, ¿no? El enfoque de ciudadanía activa. Claro, nos ha quedado muy claro que debemos promover este concepto, esta práctica de ciudadanía activa en todos los estudiantes, ¿no? Así es, ¿no? Y brindarles oportunidades de aprendizaje. Mira, aquí tenemos un último ejemplo de cómo es que el material de un diario, de un periódico, de una página web podría servirnos como elemento para generar estas oportunidades de aprendizaje, ¿no? Se habla de elevación en América Latina, podríamos hablar de que no es solo de este contexto, de nuestro contexto, que hay contextos mayores, podríamos vincularlo si queremos darle mayor complejidad ya con la historia, podríamos hablar de cómo, desde cuándo pagamos impuestos, si en épocas tan lejanas como el Imperio Incaico, por ejemplo, se pagaban impuestos, y podríamos desarrollar así capacidades, competencias, justamente a partir de situaciones, de oportunidades de aprendizaje que el docente permita, presente al estudiante para lograr que estos sean justamente ciudadanos activos. Es lo que se espera, es la contribución del área con nuestra sociedad. Gracias, Vilma. Amigos docentes, recuerden que es importante que ustedes tomen como referencia las preguntas que vienen en la evaluación censal de estudiantes para que tomen sus propias decisiones, las apliquen en el aula según los logros de aprendizaje que ustedes esperan en sus alumnos. Así es, ¿no? No se trata de recrear preguntas, de aplicar preguntas, sino de generar oportunidades de aprendizaje en nuestros estudiantes. Bueno, muchas gracias, Vilma, por toda la explicación que nos has brindado el día de hoy. Nos vas a seguir acompañando también para seguir absolviendo las consultas que nos están llegando a través de nuestra página web, las redes sociales y nuestro canal de YouTube. Ya tenemos consultas de nuestra amiga Carla Lira, Isabel, Vicky Camiña, bueno, y de diversas zonas del país. Agradeceremos a nuestros amigos que coloquen la ciudad para poder ubicarlos y saber desde qué parte de nuestro largo y ancho país nos están viendo. Bueno, muchas gracias una vez más, Vilma. Bien, gracias a nos ti, vamos a una Alex. pausa, regresamos. Continuamos con Minedu TV. Muchas gracias por sus consultas que nos han estado haciendo llegar a través de nuestras redes sociales
el Facebook. Ya estamos acá con nuestros especialistas de la Oficina de Medición de la Calidad de los Aprendizajes del Minedu para resolverlas. A ver, Olimpia, nos consultan desde Jesús María, Vicky Camiña. ¿Las capacidades matemáticas se pueden evaluar mediante la evaluación censal de estudiantes? Sí, las capacidades matemáticas, si bien se dan no de manera exclusiva en una tarea, muchas de ellas, como indiqué, están fusionadas, sí se pueden medir. Y una de las que generalmente se cuestiona un poco es la de razona y argumenta. Si bien en el ejemplo dado era una pregunta abierta, que también hay en la evaluación censal así, esta permite explicar, justificar, dar esos razonamientos. También a través de preguntas cerradas se puede hacer esto, cuando ellos evalúan ciertas afirmaciones que se dan. Entonces es posible hacerlo, más aún en el trabajo de clase, en el momento cuando uno tiene una tarea, un trabajo y sobre ello analiza y reflexiona y hace ciertas proyecciones, ciertas hipótesis, invitar a los estudiantes a poder trabajar las diferentes formas que calcule, que estime, que justifique sus procesos, que confronte sus trabajos con los de sus estudiantes. Son diferentes elementos que ayudan a esta integración de las capacidades. Es claro que la parte de los modelos matemáticos, de estos constructos que el estudiante va aprendiendo, son la base, intervienen en estas distintas formas de trabajar. Entonces, esto que se va dando en clase, en los diferentes trabajos, de alguna manera se logra trabajar, no en todos los aspectos, no en todos los contenidos, se logra evaluar en la S. Y cabe aclarar también que si bien se pueden evaluar las capacidades matemáticas, esta se hace a través también de algunos contenidos. Quisiéramos poder abordar todos, pero se prioriza alguno de ellos dentro de las condiciones y las limitaciones que tiene una evaluación de sistema. Muchas gracias, Olimpia. También tenemos otra pregunta. Nuestra amiga Carla Lira desde Huancayo nos pregunta cómo podemos aprovechar las preguntas de la S. ¿Sí? ¿Tú nos puedes contestar, John? Sí, con todo gusto. Si bien la idea que decíamos era que los docentes, a partir de los insumos que nosotros les brindamos con nuestros informes, generen sus propias actividades, si alguien quisiera aprovechar nuestras preguntas, podemos darles algunas sugerencias. Nuestras preguntas están formuladas de tal manera que no solo la respuesta correcta puede dar información sobre el aprendizaje del estudiante, sino también cada una de las alternativas que no es respuesta. Porque dependiendo de cuál de ellas marque el estudiante, nos informará de qué tipo de ruta errónea o qué proceso dejó de realizar para que llegue a ese tipo de respuesta. Entonces, el docente podría tomar nuestras preguntas, si así lo considera, pero generar todo un proceso de retroalimentación. Es decir, no solo quedarse con que el estudiante le respondió es la B y el profesor le dice no, es la A, sino si responde que es la B, analizar cuál es el proceso, ¿no?, que está implicado aquí, qué es lo que sí logró, qué es lo que le faltaría todavía seguir mejorando para poder llegar a la respuesta. Entonces, darle una auténtica retroalimentación. O sea, y sobre todo, no decirle de frente que ha cometido el error. Si el docente nota que el estudiante le da una respuesta errónea, lo que debiera hacer es ayudarlo a que él se dé cuenta de que ha cometido un error. No que el profesor se lo diga, sino que el propio estudiante se dé cuenta de su error y que luego proponga formas, rutas de cómo corregir, ¿no? Para ello, en lectura, por ejemplo, podría utilizar distintas estrategias como por ejemplo la relectura, hacer un organizador, en fin, dependiendo de cuál sea la pregunta. Lo que nosotros buscamos
a través de la evaluación censal de estudiantes es precisamente brindarles herramientas para que los mismos docentes desarrollen sus propias estrategias, ellos y los alumnos. Exactamente. Ese es el fin que nosotros perseguimos cuando ponemos a disposición de los profesores los textos o las preguntas de la evaluación. Bueno, muchas gracias, Johnny, por tu respuesta. Tenemos otra consulta, bueno, un comentario y pregunta de Ítalo de Tumbes. A ver, Vilma. Ítalo nos dice, me parece bien que se evalúe historia, geografía y economía, pero son muchos contenidos. ¿Cómo hacer? Claro, sí. A nosotros también, Ítalo, nos parece muy bien que se evalúe historia, geografía y economía, porque nos pone en el escenario justamente un área que tiene competencias bastante importantes para el desarrollo de esto que durante el programa hemos venido señalando continuamente, que es el logro de la ciudadanía activa, tan importante para un país como el nuestro en particular. Y sí es cierto, es una preocupación permanente la de los docentes, el que los contenidos del área son bastante extensos y existe una preocupación por cómo abordarlos y qué se preguntará, y obviamente los docentes tienen el encargo de desarrollar los aprendizajes en los estudiantes. Entonces tendríamos que decirle a Ítalo que si bien es cierto, en la evaluación se consideran contenidos, nosotros justamente buscamos fundamentalmente más bien la evaluación de las capacidades, las habilidades logradas por los estudiantes, que lógicamente estas se asocian a determinados contenidos, pero buscamos aquellos campos temáticos los más amplios, aquellos que se desarrollan en la escuela a partir del currículum y que son campos temáticos más bien abarcantes, no necesariamente es el dato específico que tanto preocupa en el área. Justamente lo vinculamos con el desarrollo de capacidades y lo invitamos a repasar, de repente a volver a revisar el planteamiento que tenemos de la evaluación. En una anterior videoconferencia se presentaba esto y se señalaba que justamente la idea es que los estudiantes, en el caso de historia, por ejemplo, sepan ubicarse en el tiempo, sepan determinar causas, consecuencias, desarrollar una interpretación, una opinión propia, se reconozcan como actores en el ambiente o como actores responsables de los recursos económicos, y este es de pronto el enfoque que deberían ellos tener y aprovechar para el desarrollo de sus sesiones de aprendizaje, y generar oportunidades que le permitan justamente a los estudiantes desarrollar esos aprendizajes. Los invitamos además a no solamente mirar las preguntas de la evaluación censal, sino a mirar las preguntas, pero a partir de las recomendaciones, de las reflexiones que les planteamos en los informes que la Oficina de Medición de la Calidad de los Aprendizajes entrega a los maestros, no con el fin de que desarrollen preguntas parecidas, sino de que a partir de estas preguntas que les presentamos como ejemplos, ellos puedan tomar decisiones sobre qué aprendizajes priorizar, qué capacidades desarrollar y qué oportunidades, qué actividades desarrollar en las aulas justamente para lograr esos aprendizajes en sus estudiantes. Entonces, ojalá esta pauta sirva justamente para orientar esas decisiones de los maestros en las aulas. Muchas gracias, Vilma, y muchas gracias también a todos ustedes, amigos internautas, que nos han estado haciendo sus consultas y sus sugerencias. También nos están sugiriendo temas para próximas conferencias. Las vamos a tomar en cuenta y les vamos a estar anunciando las próximas fechas de Minedu TV a través de la página web del Ministerio de Educación, www.minedu.gov.pe. Bueno, de esta forma ya estamos cerrando el programa del día de hoy. Muchas gracias, por su compañía, sus explicaciones, amigos. Bien, gracias. Y solamente me queda recordarles, amigos, que si ustedes tienen más consultas, más preguntas, los especialistas de la UMC, de la Oficina de Medición de la Calidad de los Aprendizajes, pueden seguir absolviéndoselas. Solamente tienen que escribir a medición@minedu.gov.pe, que gustosamente los especialistas que hemos tenido el día de hoy les van a escribir y contestar, ¿no? Por favor, síganos siempre a través de la página web del Minedu, nuestras redes sociales y en nuestro canal de YouTube. Bueno, amigos, de esta forma estamos cerrando el programa. ¿Quisieran decir algo adicional? Gracias. Bueno, en general, invitar a los maestros a brindar, reiteramos, las oportunidades de aprendizaje para que sus estudiantes logren lo que el currículum
espera que se logren y porque además son aprendizajes que les permitirán una formación integral, un desarrollo integral como personas que sean partícipes de su sociedad. Necesitamos para ello capacidades lectoras, competencias matemáticas, necesitamos personas que sean capaces de tomar sus propias decisiones. En fin, desde todas las áreas y desde todas las competencias contribuimos con esta formación y que tomen en cuenta que las oportunidades que ellos le brindan a los estudiantes justamente son las que permitirán el logro de esos aprendizajes. Olimpia, ¿algo que añadir? Sí, el centro de trabajo está en las aulas. Lo que aprende, ese proceso importante, no es trabajar para la evaluación, es trabajar por el logro de los aprendizajes. Eso, si todos comenzamos a concentrarnos en ese proceso, atendemos procesos, atendemos la realidad de los estudiantes y realmente la esencia de la formación del educando. Esto de trabajar tiene su momento, entre la evaluación en su momento, a medir todo lo logrado. No alterarlo, no cambiar estos procesos que no beneficia del todo y más bien centrarnos en esta parte del proceso mismo de aprendizaje. Muchas gracias, Olimpia. ¿Y tú, Johnny? Sí, decirle a nuestros colegas docentes que la evaluación toma en cuenta lo que se hace en las aulas. Así que no se preocupen, si ustedes desarrollan lo que el currículo establece, tengan la plena seguridad que los estudiantes están aprendiendo aquello que necesitan y no solamente para la evaluación censal, sino para desarrollar integralmente su personalidad. Entonces, es importante que ustedes entiendan que la evaluación simplemente es un medio para el logro de un fin y el fin es aprendizajes de calidad para todos los estudiantes del Perú. Muchas gracias, Johnny. Bueno, amigos internautas que nos han estado acompañando el día de hoy, muchas gracias por seguir acompañándonos día a día. Quien estuvo con ustedes es Alex Corrales. Nos despedimos hasta una nueva oportunidad. Muchas gracias.